toca como concejal de Cultura abrir este acto de inauguración de esta colección de piezas de la guerra del 36. Lo primero, quiero mostrar los agradecimientos que se merece el Frente del Nalón, la Asociación Frente del Nalón y la Asociación Arama, que son las dos asociaciones que colaboraron intensamente en la creación de esta colección. También quiero agradecer la implicación de los trabajadores municipales, del coordinador, de Gustavo, de Alejandro y de Jaime. Esta colección tiene mucho trabajo detrás y es un trabajo que se vio un poco postergado, y no, sin que suene a disculpa, porque bueno, a veces hay deficiencias presupuestarias, hay algún problema de logística, y ese retraso, por el cual quiero disculparme, que teníamos previsto inaugurar primero, pues no voy a justificarlo, pero sí agradecer a Artemio Mortera el mérito que tiene, porque pese a esas dificultades, él fue el que apostó en cuerpo y alma por sacar esta colección adelante, ¿no? Esto que estáis viendo. Y esta colección, por lo menos desde mi punto de vista, tiene un par de componentes que quiero resaltar. Uno es el rigor y la imparcialidad con la que está creada, algo que no puede ser de otra manera. Ese rigor y esa imparcialidad se refieren a los temas militares, a las estrategias, a las piezas que hay aquí. Y por otro lado también entiendo que tiene un componente de reflexión, y esa reflexión puede hacerla cada uno en función de lo que aquí existe, ¿no? Es una reflexión que afortunadamente la historia hoy hace de forma imparcial. Es una reflexión que se estudia en los colegios, en los institutos, básicamente, y en las universidades. Una manera de contar la historia, como digo, de forma imparcial, no como nos la contaron no hace muchos años o como nos la trataron de ocultar. Y esa historia, con mayúsculas, dice que hubo un golpe de Estado contra un régimen democrático elegido libremente por el pueblo. Esa historia imparcial dice que tras ese golpe de Estado vino una guerra fratricida y después de esa guerra vino una dictadura de 40 años sanguinaria y represora. Incluso la historia reconoce que en la democracia hubo décadas de desencuentros producidas a raíz de ese golpe de Estado. Por eso es importante que esta colección sirva como base a ese estudio histórico para que los institutos y la gente que quiera analizar desde la objetividad lo que ocurrió en la contienda, que algunos, o en este carácter que tenemos aquí, llamamos el 36, porque algunos estamos, creo, tenemos el derecho a decir que tras el nombre correcto de guerra civil, porque está claro que enfrentó a personas de España en esa contienda, personas que tenían ideales diferentes, dentro de ese calificativo que se le puso como guerra civil, va implícita cierta trampa, por decirlo de alguna forma, porque la gente, pese que algunos fueron a la contienda por unos ideales, la inmensa mayoría fueron obligados por los militares. Por tanto, ese encubrimiento, por decirlo de alguna forma, que existe con el nombre civil, pues nosotros, por lo menos en esta inauguración, queremos dejarlo claro. Queremos decir que los civiles españoles no decidieron ir a matarse a la guerra. Fueron los militares, a causa de un golpe de Estado que se produjo, los que los obligaron. Y hay una frase de un escritor francés, Paul Valéry, que define bastante bien la guerra. Y dice algo así como que
La guerra es una masacre entre personas que no se conocen por los intereses de personas que sí se conocen. Y lo triste es que esa máxima en España no se dio, porque la masacre se produjo entre personas que sí se conocían, se produjo entre familias, se produjo entre hermanos. Por eso es más triste aún, y esa frase conocida no se puede aplicar al 100% en España. Y luego también hay otra frase, que esa la escuchasteis seguramente muchas veces, que dice que el pueblo que no recuerda su historia está condenado a volver a repetirla. Eso lo escuchamos muchas veces, y eso es parte del valor que quiero poner en esta colección, que sirva para que la gente recuerde la historia, recuerde lo que ocurrió de forma imparcial. Porque esa máxima que acabo de pronunciar, tiene, digamos, un corolario que no se corresponde y que es más triste aún, y es que la gente, el pueblo que sí recuerda su historia, a veces quiere volver a repetirla. Y por eso no cabe, en un país democrático como España, no cabe que se consientan emblemas, insignias, consignas, saludos, fundaciones que llevan el nombre de el que fue dictador durante 40 años. Por favor, durante 40 años. Y por eso esta colección, este museo, tiene que servir para recordar la historia de forma imparcial, tiene que servir también para saber lo que está ocurriendo en el presente y lo que esperemos no vuelva a suceder en el futuro. A continuación, le doy la palabra a Enrique Menéndez, que es el vicepresidente de la asociación Frente Nalón, y él va a ser quien nos dirija las palabras a continuación. Bueno, en nombre de la Asociación Cultural Grupo Frente Nalón, lo primero, agradeceros a todos la presencia en esta inauguración y agradecer sobre todo al Concejo de Grao el haber llevado a cabo este proyecto. Y hablo del Concejo en modo amplio, porque quizás lo mejor de este museo no son los objetos, que tienen su interés también y su valor rememorativo, sino que, bueno, para nosotros quizás el principal valor es que haya nacido desde el consenso. Este proyecto, por iniciativa de Arama, que fue la que propuso al ayuntamiento crear el museo, se puso en marcha con un alcalde del Partido Popular y con una concejala de Foro Asturias, y terminó saliendo adelante con una corporación de Izquierda Unida. Parece difícil en estos tiempos que estas cosas se den, pero yo creo que es una lección para todos que en Grao eso sea posible, que haya un consenso de todas las fuerzas políticas para entender que pues la guerra civil es un periodo importante de nuestra historia que hay que divulgar y que hay que enseñar a las generaciones futuras. Para mí ese es el mayor valor, y yo creo que para la asociación también es eso, más que los uniformes o los objetos que estéis viendo. Agradecer bueno, pues la invitación del Ayuntamiento y de Arama para que la asociación Frente Nalón colabore en este proyecto. Agradecer también a los particulares que están cediendo piezas para el museo, a la asociación Trubia 1916, que cedió la cocina de campaña que vemos aquí. Y bueno, esto hace que sea un museo un poco de todos, y que seguramente pues irá creciendo poco a poco con ese esfuerzo y con ese empeño. También comentar que es interesante que dos asociaciones privadas pues apuesten por estas cosas sin estar pensando ni en subvenciones ni en grandes proyectos. A veces las cosas desde abajo también se pueden hacer sin unos presupuestos tremendos, sin proyectos carísimos, con mucho esfuerzo y bueno, con el entusiasmo de todos. Yo también quiero agradecer a Artemio Mortera
que realmente es la persona que dedicó muchísimas horas de su tiempo a sacarlo adelante, y que, bueno, pues me alegro mucho por él y por todos que lo tengamos ya a la vista y que siga creciendo. Así que nada, os paso con el tema. Hola, buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. Ya se ha hablado un poco del espíritu que informa a esta colección, en la que se han reunido una serie de objetos que nos recuerdan un periodo de nuestra historia y se les ha interpretado, se les ha utilizado como palanca para relatar unos hechos, siempre hechos, y más concretamente hechos militares. Se ha hablado de acuerdo y de concordia entre posturas de diferentes lados de la política, porque precisamente lo que se hace es eso, se relatan simplemente, el relato son simplemente hechos históricos que cada uno después puede encajar dentro de su manera de pensar como lo considera oportuno. La corbata que llevo puesta es la corbata oficial del Museo de Montjuïc. El Museo Histórico Militar de Montjuïc, hoy desaparecido. La llevo un poco como homenaje a aquel museo y como orgullo de que cuando en otros sitios se están destruyendo cosas que ya estaban hechas y estaban funcionando, aquí hemos conseguido abrir cosas nuevas, hacer cosas nuevas. Me siento orgulloso de todos quienes han colaborado en él, del Ayuntamiento, de la Asociación de Frente del Nalón, por supuesto de mis consocios de la Asociación Arama, y de una serie de particulares que se han mostrado muy proclives al proyecto y que nos han ayudado, nos han alentado, nos han ayudado cediéndonos piezas que eran de su propiedad, y nos han alentado, nos han dado ánimos para seguir adelante. Las piezas que se exhiben, se puede decir que no es ninguna comprada, todas son producto de depósitos particulares. Empezamos, como lo iniciamos nosotros, Arama, fuimos los que comenzamos, el núcleo de la colección lo formó las piezas recogidas de los escombros del cuartel de Simancas, de Gijón, que habían permanecido durante muchos años en el Colegio de la Inmaculada, también de Gijón. Son estas piezas y esto fue la base de la colección con la que se empezaron. Nosotros las recogimos en su día, las teníamos depositadas en la asociación y cuando se habló del tema del museo se dijo, bueno, tenemos esto por lo menos para empezar. Y la cosa ha ido creciendo y no estamos presentando una cosa hecha, sino lo que es un principio de lo que queremos que sea. Es decir, a partir de aquí, continuar creciendo. Y siempre con ese espíritu de mostrar la historia a los que nos acompañan e incluso, y con más interés todavía, a los más jóvenes, que son los que están un poco alejados de ella. Buenos días a todos y a todas. Bueno, yo no tenía previsto hablar porque creo que aquí el trabajo político se hizo desde la Concejalía de Cultura y fue Plácido quien lo llevó y le correspondía a él, lógicamente, estar al frente de este acto, pero él me pidió que intervenga y lo voy a hacer, voy a intentar hacer de una forma muy breve. Creo que hay que comenzar agradeciendo a los trabajadores municipales, como bien dijo Plácido, y a las dos asociaciones el trabajo y el esfuerzo para que esto sea una realidad, sobre todo Artemio, que fue el alma mater de todo este proyecto,
Y yo creo que esto tiene que servir, tiene que ser un grano de arena en el desierto, pero que tienen que ir sumándose muchos para que las futuras generaciones puedan estudiar lo que fue esta guerra civil destructiva que padeció España desde una manera objetiva, para que nunca más vuelva a suceder. Nunca más pueden triunfar las armas sobre los votos. Eso tiene que ser el objetivo de todos, no solo de los políticos, de todos, ¿no? Somos, después de Camboya, el país del mundo que tiene más muertos en las cunetas, así de triste, pero es la realidad. Y cuando hay familiares que quieren recuperar los restos de esos muertos, de esa gente que fueron asesinadas, todavía hay que escuchar que se están abriendo heridas, cuando lo que se intenta es todo lo contrario, cerrar heridas, ¿no? Porque los familiares tienen el derecho a poder enterrar sus muertos. Y ahí tenemos mucho que hacer las administraciones, todas, empezando por la del Estado, que llevamos muchos años con una ley de memoria histórica, en el presupuesto, con una partida económica cero, así de triste, y los ayuntamientos, aunque seamos los pequeños de las administraciones, también tenemos mucho que hacer. Nosotros sabéis que en el proyecto del cementerio municipal, que se va a comenzar en breve, ahí van a estar reflejadas todas las fosas que hay en el concejo, y va a haber un espacio para todos aquellos que quieran recuperar restos de sus familiares, puedan enterrarlos allí si lo estiman oportuno. Estamos trabajando más todavía en ese sentido. Sabéis que tenemos una fosa en el Rellán, donde ya hay 30 y pico personas identificadas, pero se cree que hay más de 150 allí enterradas, y tenemos que trabajar en ello para seguir ofreciendo a los familiares dentro de nuestro presupuesto humilde ayudas para lo que necesiten, ¿no? Yo me acuerdo en el 2000, fui con el que era alcalde en aquel momento, Pepe Sierra, a una casa Alcubiella, y me marcó. Me marcó porque yo estaba comenzando en política y llegamos a una casa donde había dos personas muy mayores, y la señora nos empezó a comentar que un día, en una tarde, sacaron a su hermano de casa y horas después sintieron unos disparos y, lógicamente, lo habían asesinado y lo habían tirado en la trinchera del Rellán, que luego lo tapaban con tierra, ¿no? Meses después de aquello, hubo unas tormentas importantes y salieron al descubierto restos de aquellas personas. Algunos habían sido asesinados, como digo, y otros eran del propio combate de la guerra civil, ¿no? Y ella vio entre aquellos restos el brazo de su hermano, porque lo identificó por la ropa que llevaba puesta. Y ella tenía que venir a Grao, al mercado, y volver a su casa caminando y ver el resto de su hermano allí, al descubierto el brazo, y decía que lloraba cada vez que pasaba porque no podía tapar el brazo, así de triste, ¿no? Y no lo podía hacer porque tenía dos hijos pequeños, y 40 y pico años después nos lo contaba llorando y tenía miedo contarlo, tenía miedo que las paredes se escucharan, así de triste. Y eso fue nuestra guerra civil, que vuelvo a repetir, espero que las futuras generaciones puedan estudiarlo y puedan hacer todo para que nunca más se repita. Y termino pidiendo verdad, justicia y reparación. Gracias a todos y a todas. Nada más, vamos a hacer dar un tentempié en el edificio que hay al lado, en el CIE, los que queráis asistir. Y antes, pues Artemio, sobre todo Artemio y Enrique, son los que a lo mejor os pueden explicar algunas de las cosas o de las dudas que tengáis respecto a la colección, ¿no? Entonces, si os parece que ellos tenéis alguna cuestión que os puedan explicar, y al poco o en breve, pues el que quiera que se dirija al edificio de lado, y ahí pues tomamos un pinche o un vino o un agua, lo que queráis.